si nos vamos a poner en ese plano, yo me incluyo, yo ahorita vine tarde porque mi consulta es hasta 2 de la tarde en la caja y así a todo dar a la carrera porque creo que debemos cumplir, ¿no? Pero no lo vamos a hacer todos, pero ahí nos ponen y pues todos vamos a procurar hacer lo mismo. Si alguien hizo, pues mejor yo también he hecho eso, les paso mi clase, todos la tienen y listo. Ya, el tema de hoy es Mycobacterium leprae. El término ya lo he escuchado con el Mycobacterium tuberculosis, es decir, este Mycobacterium leprae es parte de ese género, si quieren, pero con especies diferentes que tienen su propia connotación. En la historia, la lepra, habrán escuchado, está en la Biblia, donde este es un fragmento de una obra literaria que habla, ¿no?, de que dice el sacerdote, mira la llaga en la piel del otro, y un poco más lo maldice, lo declara inmundo, ¿no? Pero si vamos viendo, el sacerdote también ya tenía alguna llaga, probablemente también era portador. ¿Qué significa la lepra? Pues ser excluido de todo, es más, eran los parias de las sociedades. Si ven historias, ¿no es cierto? Las historias bíblicas muestran a Jesús con sus milagros, en fin, porque la lepra era un azote que se consideraba un castigo divino. Por eso es que lo declaran de esa manera, ¿no? Y vamos a ver los castigos. Entonces ahí se conocía en China, en Egipto, en la India, las civilizaciones antiguas, inclusive con referencias escritas para el año 600 antes de Cristo. ¿No? Entonces, lo que decíamos, los leprosos, los enfermos, eran retirados, expulsados de sus poblaciones, de sus familias, y con referencias, por ejemplo, incluso bíblicas, unas 3 que hay ahí en 2 libros que son parte de la lepra, ¿no? La lepra también se llama enfermedad de Hansen. ¿Por qué? Porque el investigador Hansen es el que describió mejor la lepra con algunas peculiaridades. Pues recordamos los reportes ya en la India, en Egipto, cómo se ha encontrado evidencia de la enfermedad por los estigmas óseos, lesiones en huesos que eran propias de la lepra. Y en América se dice que con la colonización, el descubrimiento, entre comillas, porque no eran aparentemente los únicos que han llegado, pero junto con esa colonización llega la lepra. ¿Por qué? Porque entre ciertas poblaciones de África, de Asia, la lepra era endémica, ya es un problema que estaba, es decir, hablamos de 500 años antes de Cristo. Y la colonización ha ocurrido, ¿cuánto? Casi 2000 años después. ¿Quién se acuerda cuándo llegó Colón a América? 1432, dicen. Muy bien, 1492. Habían pasado, si hablamos de 500 años antes, ya se describía. El problema seguía allí. Y claro, no conocíamos de los microbios, menos tratamientos, lo único que se hacía era estigmatizarlos, aislarlos en lugares, en los reclosarios, esperando ahí que pues, la enfermedad siga su curso y se acabe. Y claro, no se acababa, unos la contraían de nuevo y el ciclo ese de expulsión, de segregación de esa población se quita, ¿no? Y Gerhard Hansen, Gerardo, si quieren, en Noruega, en 1873 ya describe al bacilo. Imagínense, más o menos por la época en que se describe al Mycobacterium tuberculosis. Un acápite del cuadro que conseguimos que en México viene recién en el 2008, digo recién, la que veis, pero han pasado 16 años, sí, pero ya no es que en la historia de la medicina se hablamos de 500 años antes de Cristo, pues no es nada, ¿no? 18 años, que es cuando se identifica una segunda especie del Mycobacterium leprae, que es el Mycobacterium lepromatosis, ¿no? En México. Si ya hemos dicho, es el bacilo de Hansen, también la enfermedad se llama hanseniosis, ya sabemos que ese es el agente causal del bacilo de Hansen, o Mycobacterium leprae.
Se parece mucho al bacilo de la tuberculosis, es ligeramente curvo, rectilíneo y extremos redondeados, es decir, otro bacilo parte del género Mycobacterium. Puede considerarse gran positivo, aunque nos vamos a acordar de la tuberculosis, de ese término de ácido resistente. Es decir, no se tiñe con el gram, sino con tinciones que utilizan una mezcla de ácido y alcohol. Por eso dice BAAE, bacilos ácido alcohol resistentes. Señorita, ¿está bien el acuerdo? ¿Por qué no pasa que haya otro espacio? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. Como otros microorganismos, necesita de células que las alberguen, no tiene forma de moverse, no hay cápsula, no hay esporas. Y una particularidad es que a veces se coloca, tengo alguna foto por ahí, aquí se ve algo, como si fueran amarros paquetes de cigarrillos, no cajecillas en un compacta, ¿no? Pero como si se hicieran amarros, eso le llaman paquetes de cigarros, globis también le llaman. Lo mismo no se puede cultivar, a diferencia del Mycobacterium tuberculosis, este lepre no se cultiva, ¿ya? Por eso no hay los medios. Y su tiempo de generación, tiempo en el que un bacilo se vuelve 2, también es largo como con la tuberculosis, de 12 días, cuando la mayoría en 20 minutos está. No se olviden que esta semana tienen su examen de prácticas, alguna cosita vamos a hablar por ahí está. La pared celular, como las otras micobacterias, muy compleja, podemos ver proteínas, lipopolisacáridos, polisacáridos, también la presencia de estos elementos que hay con el Mycobacterium, el liporamino manano, los ácidos glicólicos, hay peptidoglucanos, como les decía, glicolípidos, lo que hace que la pared la veamos así más compleja. Eso hace también que sea más difícil de tratar la infección o la enfermedad que causa. ¿Dónde se reproduce? Principalmente decíamos, es un intracelular. ¿Qué tipo de células? Los macrófagos que están circulando por los tejidos, sobre todo en la piel. ¿Ya? Esos macrófagos que son parte de nuestro sistema de defensa, detectan un bacilo, pues van y lo fagocitan. Pero, en este caso, no siempre tienen éxito los macrófagos y más bien les dan un lugar para reproducirse al Mycobacterium lepre. Luego, en algunas células nerviosas, eso explica por qué en su cuadro clínico vamos a ver algunas manifestaciones, ¿no? Y luego puede estar en células endoteliales, porque se llama endotelio, es un epitelio que recubre una cavidad, en este caso los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Por eso es que la lesión sobre las lesiones iniciales, sobre todo vamos a verlas en piel y en trayectos nerviosos periféricos. Se dice que se mejora a temperaturas menores de la corporal, es decir, ciertos lugares del cuerpo pueden ser calma, ¿no? Donde la temperatura es algo menor que en el resto, ¿ya? Y por eso es que la tendencia de infectar son las frías del organismo, son las que por el contacto con el medio tienen una temperatura ligeramente menor. ¿Qué es lo que influye en su influencia? Lo que llamamos antígenos, y de esto es algo para complicarnos un poco la presentación, porque el caso es lo que vale nuestro a los compañeros de medicina, a sus compañeros, ¿ya? Este glicolípido fenólico es un factor de virulencia que, al interactuar, si se van a acordar de las clases en la segunda etapa de ese complemento, hablamos de mecanismos de defensa de nuestro organismo. Es este glicolípido que hace, al interactuar, puede hacer que baje su efecto, le disminuye, lo inactiva. Por lo tanto, el bacilo tiene más posibilidad de reproducirse. Luego puede limitar la reserva de antibióticos. Por lo tanto, el efecto de ellos sobre el bacilo también va a ser mejor, ¿cierto? Luego este diporamino manano, que es otro tipo de elemento que sirve como factor que va a incidir en la virulencia, ¿no? Lo que dice, ¿no? Va a ser igual relación con un poco de sacáridos en las bacterias junto a otras similares, y eso va a tener la presentación de antígenos. Hay, si se acuerdan, elementos que hacen, es como si se conocieran a su compañera y voy y le cuento al que es más grande, acá está, ese vacilo que se extrae a su compañera, eso es la presentación de antígenos, las puedo llevar a una parte, y por eso hay células, si se acuerdan, presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, ese efecto con este tipo de amino manano, igual se inactiva o se inhibe.
y por eso es que tienen mayor facilidad de persistir como infección. Como antígenos hay varios tipos de proteínas, todas estas que están numeradas, que son las que generan reacciones de defensa, pero muchas veces insuficientes. ¿De acuerdo? Es que vamos a ver que primero una piel lesionada y por vía nerviosa, por las raíces nerviosas periféricas. Ya se propaga la infección, va a llegar a las células de Schwann, que son las que recubren raíces nerviosas también. Eso facilita el desplazamiento de bacilos por vía linfática. Algunos se van a quedar en reserva en ganglios linfáticos. Imagino que me están entendiendo y han visto en anatomía de qué se tratan varias de estas cosas. Y también por la sangre puede diseminarse. ¿Eso en qué deriva? ¿En qué resulta? Que puede haber múltiples focos de colonización. La puerta de ingreso actualmente es la vía cutánea, ¿no? A través de pequeñas heridas en piel que a veces pueden hacerse hasta en el campo. Nos hemos hecho una pequeña erosión, exfoliación, nos hemos raspado, si basta, no tiene que ser una herida grande, pero basta algo que le quita la continuidad a la piel y es una herida, y por ese lado puede ingresar. Otra vía es la inhalación del bacilo, cuando estamos en contacto con los pacientes. Ahora, no todos tienen las manifestaciones